Hoy ya. todos, estamos todos igual, estamos chatos ya. ¿Cierto? Que hoy es miércoles, pues la mitad de la semana. Ya el jueves, del jueves uno se empieza a poner más entretenido, ¿cierto? No, ni eso, que acabe el año, profe, que acabe el año ya. Hoy no puedo creer, se le pasó rápido el año, ¿no? Sí, demasiado. Sí, pero ahora no. Ahora no. Ahora se siente lento, mucha materia. Está difícil, profe. Harta materia, este semestre está difícil. Sí, pues y aparte que son 2 ramos en una semana y como que te veis sobre recarga de muchas. Protección radiológica es difícil. Sí, es difícil, son fenómenos un poquito más abstractos de repente. Pero... Y al profe que le gusta hablar, entonces tenemos una como vadora. No, pero al menos igual el profe explica harto, porque... Está bien, Carlito. Sí. Ustedes saben que no todos tienen la resolución sanitaria para dictar ese curso. No, y hay poca gente que está autorizada entre esos Carlitos, así que buenísimo. Antiguamente a los técnicos, chiquillos, los que estudiaban en técnico en imagen, lo daban en los estudios, pero no, habían lugares donde no lo hacían el curso. Entonces, pues salían a trabajar y decían, oiga, pero no tiene el curso de protección radiológica, y tenían que pagárselo para recién empezar a trabajar. Era censura todo. Entonces, en realidad ahora, claro, el tema se ajustó y es como corresponde. Ustedes salen ya con el certificado, luego de haber aprobado ese curso, con el certificado para trabajar en instalaciones con uso de radiación ionizante. Así que, bueno. Bien, vamos a comenzar entonces. Me interesa comenzar con un video, no sé si se escuchará, pero si no se escucha, me interesa que lo vean, ¿ya? Dejen empezar a grabar. Bien, entonces bienvenido a la clase número 2 del módulo 2 de la asignatura de procedimientos con equipos imagenológicos simples, ¿ya? Hoy quiero comenzar la clase mostrándoles un video en el cual quiero que vean de alguna manera la operatividad de la sala, de la dinámica durante el examen, sin considerar, eso sí, en la dinámica, la atención desde que el paciente llega, porque nunca hay que olvidar esa parte, desde la cordialidad de la atención que se brinda para el paciente. Esto ya es como durante la toma del examen, ¿sí? Entonces me interesaría que entiendan que esta parte del video es como para entender la operatividad del equipo más allá del proceso de atención. No mágicamente aparece el paciente ahí sentado para el examen, pero es para que vean la operatividad. Les voy a mostrar 2 videos, 2 tecnologías diferentes, con la finalidad de precisamente aquello, que puedan ver que podemos tener un mismo resultado, pero con 2 equipos muy, muy diferentes uno con otro.
Entonces, chiquillos, entender que en ese video que vimos recién, ella se lleva a algún lado el chasis radiológico, ¿cierto? Lo lleva a algún lado. Si es radiología convencional o análoga, ella va a una sala, un cuarto oscuro, una cámara oscura, donde tiene que abrir el chasis, sacar la película radiográfica y pasarla por la máquina reveladora. Si eso es radiología convencional o análoga. De ser radiología digital indirecta, el mismo chasis lo pasa por un escáner o un procesador de estos chasis para que la imagen se digitalice y aparezca en la pantalla. ¿Bien? ¿Se entiende la diferencia de los chasis que pudiese haber uno con otro? Pero también está el digital directo. Y el digital directo es la misma situación, solo que ella, en vez de tomar el chasis y ir a revisarlo, automáticamente lo tiene una pantalla de una manera directa. Por eso es digital indirecto. ¿Sí? Entonces eso, chiquillos, es para que lo recuerden bien. Ahora les voy a mostrar otro video. Cepello ha instalado un sistema de fluoroscopia con control remoto combinado con radiografía digital avanzada, el Combidiagnos R90 1.1 de Philips. Se trata de un equipo que permite abarcar estudios tanto de radiología simple como de radiología compleja en una misma sala y ofrece mayor comodidad y seguridad al paciente. A la comodidad, porque no se... ¿Se escuchan los audios o no se escuchan? Más o menos, profe, yo escucho bajito. Yo escucho bien. Yo ir moviendo al paciente, sino que es el propio aparato el que realiza los movimientos, y por otra parte, en cuanto a seguridad del paciente, porque evita reiteración de exploraciones radiológicas y por lo tanto disminuye la dosis recibida por el paciente. Esto se debe a que el profesional puede controlar remotamente la geometría del equipo de Philips, adaptándolo a la posición del paciente. Aparte de que los estudios son mucho más fiables, puedes ir a buscar dónde está la fractura, con lo que muchas veces te ahorras no solo más radiografías y más radiación, sino que incluso a veces hasta te ahorras pruebas específicas, como pueden ser un TAC. Este sistema permite gestionar la dosis de radiación y la realización de diagnósticos con alta calidad de imagen a través de sus funciones de radiología digital. La tecnología digital nos permite una mejor calidad de imagen, mayor rapidez, la conservación de los estudios en un formato digital y por lo tanto es un salto adelante muy importante en cuanto a esta calidad asistencial que perseguimos. El que en un momento determinado el estudio que acabas de hacerle a un paciente puedas grabarlo en un CD y se lo puedas dar al paciente para que él lo lleve a su especialista o para que se lo quede para su propio historial clínico, es una ventaja que antes no podíamos tener. La adquisición del Combidiagnos R90 1.1, cuya instalación de esta nueva versión es la primera que se realiza en todo el mundo, supone para Cepello una apuesta decidida por la innovación tecnológica y la calidad asistencial. Bien, ahí vimos un equipo en realidad, chiquillos, mucho más moderno, tecnológico. Ese video lo subieron ahora a ver, ya les digo cuándo lo subieron, a ver si no lo estoy mintiendo. Imagínense, lo subieron el 18 de noviembre. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo fue 18? Hoy. Imagínense, Hoy día. Lo subieron hoy, porque yo no tenía pensado ponerle estos videos, sin embargo hoy día me puse a buscar y justo lo encontré. Y es una noticia bastante actual. Entonces, si se fijan, sin querer, les mostré el video de una de las últimas tecnologías que puedan existir en radiología digital directa. Equipos que son duales, además de hacer lo que es la radiografía, se puede hacer además hacer fluoroscopía y ser controlado a distancia a través de control remoto. La camilla se lograba poner en diferentes posiciones. En realidad es un equipo que tiene amplias características muy por sobre la otra y ayuda en la gestión de la agenda, de la cantidad de pacientes. Imagínense lo rápido que se puede tomar un examen con ese equipo versus aquellos equipos tanto digital indirecto o convencional análogo del trabajo que se le da al equipo. Bien.
Ahora vamos a comenzar con la clase. ¿Y por qué quise comenzar, chiquillos, por ahí? Quise comenzar por ahí más que nada para que ayuden ustedes a resolver un poco esas pequeñas dudas que podrían existir respecto al funcionamiento de la sala, y ya viendo el video, que puedan tener, o sea, a medida que les vayan surgiendo dudas, me las puedan ir haciendo saber, me las van escribiendo en el chat. Yo creo que no hay preguntas tontas, chiquillos. Yo creo que es el momento para que resuelvan sus dudas respecto al procedimiento de lo que es una radiografía. La pregunta que tengan, por favor háganla, porque es clave para el entendimiento de esta clase. Y la idea, chiquillos, es esa, que no se queden con dudas. De repente uno tiene un cuestionamiento y siempre se lo imagina de una manera, pero no está seguro si será así, o si se usará así lo que dice el profe. Aprovechen de preguntar, es un poco la invitación a la clase. ¿Por qué la clase va a tratar de radiología ostopulmonar, tanto portátil como al finalizar vamos a hablar también algo de radioscopía? Pero vamos a escribir el procedimiento, vamos a hablar sobre los principales procedimientos que se hacen, la descripción también de la técnica, de algunas patologías también, y cómo se prepara el usuario, la sala. Es el procedimiento en sí, de lo que es la radiografía de extremidad, de cuerpo completo, esqueletoaxial, apendicular, o en relación también, chiquillos, a lo que es la radiología portátil. Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. Las posiciones, por ejemplo, ya sabemos la forma de tomar la radiografía, pero la posición del paciente en sí, por ejemplo, ahí en el primer video le hacían le colocaban los dedos, ¿cierto?, la técnico a la paciente de una forma. Eso también lo vamos a aprender nosotros a hacerlo, ¿cierto? O sea, eso se les explica a ustedes desde el punto de vista del posicionamiento y por qué es más correcto un posicionamiento que otro. Pero el detalle de cómo se toma cada una de las radiografías, o el movimiento o el posicionamiento que se puede hacer en la extremidad, eso va siempre asociado a un criterio de evaluación, a cómo poder determinar si la radiografía está bien o está mal tomada, cuáles son los criterios de calidad de la imagen y cómo se aporta al diagnóstico. Y en relación a eso, ahí nos metemos en otra área, que es como la materia de los tecnólogos, que por eso finalmente la otra es como otra carrera, porque el enfoque que tiene es más de cómo se toma el examen en sí. Esto tiene más que nada que ver con un proceso más de asistencial frente a la labor. ¿Sí? Entonces, si bien vamos a tener un conocimiento del tema, no es a cabalidad como si se le pasaría esa materia al tecnólogo. O sea, nosotros en sí vamos a colocar, ayudar, apoyar al paciente, dejarlo en un mejor, ¿cierto?, una situación cómoda, pero el resto lo hace el tecnólogo. Claro. De todas maneras, ahí existe de alguna manera como un vacío legal que en realidad no determina que el usuario del equipo tenga que ser un tecnólogo médico. Eso no lo indica como la ley, no exige que sea un tecnólogo médico. Y es por eso que se encuentran en algunos, por ejemplo, lugares técnicos tomando radiografía. Eso se ve. Pero claro, de repente ahí tiene que ver con la gestión que haga cada centro y de cómo ejecuta ellos sus funciones. Por ejemplo, hay hospitales donde hay varios técnicos que toman los exámenes por la cantidad de trabajo también que existe en el hospital. Entonces, muchos técnicos que de repente tienen que tomar los exámenes. Sin embargo, cuando ha sucedido que de repente quieren alguna posición en particular o quieren ver alguna estructura con alguna orientación en particular, no un estudio tan de rutina, sino un estudio más focalizado, de repente llegan órdenes médicas que dicen, por favor, que la tome un tecnólogo médico. Y eso tiene que ver en relación a una técnica, quizás por el conocimiento, pero en realidad, chiquillos, no crean que no van a tener la opción de tomar exámenes. Eso ocurre. Sin embargo, claro, tiene que ver con lo que se ahorra también en un centro. De repente ahí tienen que evaluar siempre ese chiquillo, porque yo una vez
le conseguí trabajo a un ex alumno. Y era un buen trabajo, ganaba bien. Y a él le ofrecieron ir a otro centro a tomar rayos. Y le pagaban menos, pero él era el que tomaba los rayos. Y él, como por un tema como de desarrollo, prefirió irse para allá y estuvo súper bien un tiempo, pero después se dio cuenta que el centro lo que buscaba era ahorrarse un tecnólogo y pagarle a un técnico, y le pagaba la misma cantidad de plata que podía haber ganado en el otro lugar. Solo que acá tenía un montón de responsabilidades más y que todos los dardos apuntaban a él cuando pedían que la radiografía había que tomarla de nuevo, como que había mucha responsabilidad detrás, incluso hasta por menos lucas. Entonces, ahí siempre consideren que ellos, cuando salgan a trabajar, que termina siendo lo más conveniente también para ustedes, ¿sí? ¿Esas posiciones iremos a practicar algún minuto nosotros, o por lo menos las más básicas, en talleres? Sí, eso es lo que se busca, Lamentablemente con el tema de la pandemia se hace un poco complicado buscar las instancias, pero son sumamente necesarias, y no crean que porque no han tenido las instancias hasta este punto, esto va a quedar ahí. Esto deben tener ustedes la instancia. O sea, yo no me imagino seguir hablando de esto o que ustedes se sigan educando respecto a los temas sin antes haber pasado por el taller y ver un chasis y hablar de los posicionamientos y reforzar diferentes áreas. Yo, en lo personal, voy a hacerle a ustedes el 5º módulo, que va a ser un módulo de un taller. Queremos poder ejecutar un taller cuando ya lleguemos a la 5ª semana de la asignatura. Así que eso debe ser como la primera, segunda semana de diciembre. La pregunta es acá, chiquillos, respecto a una sala, ¿tienen alguna duda respecto a algo? ¿Cómo se llama esa cosita de ahí? ¿Cómo se llama esa cosa de allá? No sé, lo que tengan, pues, chiquillos. ¿Alguna duda? Este es un buen momento para resolverlo antes de seguir avanzando. Sí, profe, bueno, yo sé que ahí está el tubo de rayos, pero la cosa del fondo, la que está de pie, no recuerdo el nombre. ¿Esto? No, la otra para tomar el examen, ese, sí. Este se llama estativo. Estativo. ¿Y qué es eso? El estativo es el homólogo, finalmente, como el análogo a usar la mesa, sin embargo, es para tomar exámenes de pie. En bipedestación, utilizando el rayo apuntando hacia la muralla, cuando queremos a los pacientes erguidos, por ejemplo. Entonces cumple la misma función que la mesa, que tiene una rejilla Bucky, igual que la mesa, que la rejilla Bucky lo que hacía era que cuando venían los haz de radiación, que vienen en diferentes orientaciones, esta rejilla tenía diferentes plaquetas de plomo, la cual atenúan el paso de la radiación para que pase solo la radiación que va más paralela entre sí, ¿cierto? Entonces, cuando vienen más paralelas entre sí a chocar con el cuerpo del paciente, con su mano, por ejemplo, esto es de radiación. La radiación que viene desde el equipo, miren, chiquillos, esto es súper importante, prestenle harta atención y vayan mirando mis manos. La radiación que emite el equipo viene, viaja, y acá nos encontramos con el paciente, ¿ya? Cuando esa radiación impacta con el paciente, la radiación que pasa, ¿cierto?, va a pasar hacia la mesa, ¿cierto?, porque es lo que está abajo del paciente. Y cuando esa radiación sigue avanzando hacia abajo, ¿sí?, se va a encontrar con una rejilla, que es la rejilla Bucky. La rejilla Bucky está, y abajito de la rejilla Bucky está el chasis, donde va a quedar nuestra imagen latente, que es para luego visualizarla, ¿cierto? Pero ahí va a quedar la radiografía, la imagen latente. Pero esta rejilla Bucky que yo les digo que está entre el chasis y encima, ¿cierto?, en la mesa, ahí entre medio, lo que está esa rejilla, que se puede ir allá adentro, es la rejilla Bucky, que tiene una función súper importante en relación a la resolución con la que nosotros vemos la imagen, en base a la calidad de la imagen. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la cantidad de radiación que pasa a través de esta rejilla, que son placas de plomo que están bien paralelas unas con otras, la radiación que pasa es solo la que va completamente paralela entre sí y perpendicular hacia el
receptor de imagen. Entonces tenemos nuestro receptor de imagen y esa radiación que queremos es la que llegue así nomás. No necesitamos radiación que vaya como para todos lados, queremos la que va más derechita. Y para poner esa radiación derechita, arriba hay una rejilla. Esa es la rejilla Bucky que tiene láminas de plomo para que la radiación pase. ¿Se entiende? Eso es para mejorar la calidad de la imagen. ¿Dónde está eso ubicado? Abajo de esta mesa, chiquillos. Ahí atrásito de esa parte blanca del estativo, de la mesa, abajito, detrásito, ahí está la rejilla Bucky. Y la rejilla Bucky hace que la radiación pase, son la que va más paralela, no la que va para un lado o para otro, son la más derechita. ¿Se entendió? Sí, profe, le hicieron una pregunta escrita. Ah, muy buena pregunta. Ahí me pregunta, la Isi, ahí la aproveché de corregir la palabra estativo, que estativo se escribe con B corta, pero lógicamente una palabra nueva que ustedes no conocen, así que está bien. El estativo tiene esas marcas que ustedes ven ahí, ¿ya? Todas esas marcas que ustedes ven ahí como centro de referencia. Por ejemplo, yo pongo al paciente ahí, por ejemplo, para una radiografía maxilofacial, el paciente pone su frente ahí apoyada y para yo orientarme dónde está el centro, que es el centro también del haz de radiación, esto está alineado en una misma línea con la mesa, en ese centro de radiación es donde va a llegar finalmente la radiación en el punto central, ¿sí? Es como utilizarlo de guía. Y si ven, se fijan que hay como unos cuadraditos también ahí, esos cuadraditos se llaman cámaras de ionización. Y esas cámaras de ionización son dentro de una cámara que tiene un gas adentro de eso. Y cuando llega la radiación, este gas se ioniza y al ionizarse puede decir, hasta aquí hay buena radiación y corta el disparo. Son para los control de exposímetro automático. O sea, son cámaras de ionización que captan la radiación para poder tener un control de la exposición que se está dando, de la cantidad de miliamperes, y así cortar el disparo cuando se alcanza una calidad óptima de radiación que haya llegado a esa zona. ¿Sí? Se llaman cámaras de ionización. Son controles de exposímetro automático. ¿Bien? ¿Alguna otra duda respecto a la... Creo que estábamos viendo algo así ahora en protección. Que el profe... Sí, el mismo principio de las cámaras de ionización, que es para medir la cantidad de radiación. Es lo mismo, con gas. Es lo mismo, solo que esto lo tiene el equipo y lo usa a su favor para decir hasta acá nomás de radiación para obtener la imagen. Profe, y en ese caso, en la posición anatómica que se pone, porque usted indicó que el paciente pone la frente ahí, eso sería, de bipedestación, pero sería póster anterior. Claro, porque la radiación, si el paciente apoya la frente, la radiación vendría por posterior y saldría por anterior, entonces sería póstero anterior. ¿Bien? Sí, ahora vamos a hablar un poco como de eso. Ven que ahora ya están como más orientados en el tema, algo entienden más. Incluso esta clase es muy parecida a una que le hice el semestre anterior. La diferencia es que acá ya tienen otros conocimientos y ya partimos desde una base diferente y nos vamos a fijar en cosas diferentes. Acuérdense de los insumos que son generales para cada uno de los procedimientos, completamente generales. Tenemos la protección de aislamiento, tenemos los insumos de protección radiológica, pero tenemos insumos para el examen. Acá los insumos para el examen son utilizar el chasis adecuado. El chasis debe ser lo más acotado a la estructura que estemos estudiando. Si va a ser un dedo, lógicamente el chasis que es más pequeño sería más óptimo a utilizar que, por ejemplo, el chasis más grande, ¿cierto? Y siquiera, por ejemplo, un dedo en el chasis de 35 por 43, que es el tamaño, sería un tema desproporcionado. No entrega la cantidad de resolución suficiente, como me lo darían un chasis más pequeño, ¿sí? Diferentes también aditamentos o esponjas de apoyo que son radiolúcidas, o sea, no se ven en la imagen. También podemos tener almohadas para el paciente por un tema de comodidad, y dice marca, y me puse la D porque la radiografía, si me piden radiografía de mano, derecha e izquierda, y las tomé juntas, por ejemplo, debo decir cuál es la derecha y cuál es la izquierda, pero no tengo para qué marcar derecha e izquierda porque pasa a ser obvio que si una es la derecha, la otra es la izquierda.
izquierda, ¿sí? Cuando no es tan obvio, habría que marcarlo. Pero si es muy obvio, que se tomaron juntas y todo el tema, evidentemente una es derecha, la otra izquierda, y por convención siempre se utiliza así como que se acordó que se utiliza la derecha, ¿sí? Entonces ustedes van a ver, lógicamente, cuando estén trabajando o en sus prácticas, que no hay como que haya una marca que diga D. Eso es como más antiguo. Lo que encuentran hoy día son como puras monedas de 10 pesos, de repente hay como algún pedacito como de plomo. Son marcas, pero marcas como más hechizas. Total, después en el computador, cuando se digitaliza esto en la pantalla, tú le puedes cortar la parte de donde pusiste la moneda y le pones una D, y por eso se ve así como... Y eso, chiquillos, eso se hace aunque se utilice el equipo más moderno, como el que estábamos viendo recién, ese equipo muy moderno, aún así quien toma el examen, aún así va a usar una marca, porque igual necesitamos saber si es derecha o izquierda. ¿Qué pasa si por cómo uno puede mover las imágenes con una forma u otra y dar vuelta a la imagen? Entonces, si yo no sé cuál es la derecha o la izquierda, puedo marcarlas mal, y eso puede significar un mal diagnóstico para el paciente. Profe, cuando uno va a tomar esa radiografía, por ejemplo, derecha, izquierda, la pierna igual, uno le puede, por ejemplo, dibujar una letra D y ponerla chiquitita ahí nomás. Sí, o sea, por ejemplo, yo tomo una radiografía de las manos, tomo la radiografía, y cuando tomé la radiografía le pongo una moneda de 10 pesos aquí, o de repente me saco el reloj y lo pongo encima, y tomo la radiografía marcando cuál es la derecha. Entonces después cuando me aparece en la pantalla, yo miro y digo, claro, esta es la que tiene la marca, tiene la moneda o el reloj, un elemento radiopaco, lo veo, y que no me interfiera en mi imagen, por supuesto, eso lo corto y le pongo ahí una D chiquitita, eso como de derecha. Entonces ya eso es para orientarme a mí, que finalmente lo que yo le mando al radiólogo, él confía en mi trabajo, que yo le puse que esa era la derecha. ¿El paciente le pregunta? Yo, por ejemplo, yo mantener así como una cartita, en vez de poner la moneda, poner en un papel, en un cartón, una letra D, ¿cierto? Después sacarlo nomás, y después cuando no cortarlo en la impresión. ¿No le afecta el cartón al hacerlo? Es que un cartón es radiolúcido. Usted puede poner unos 30 cartones uno encima de otro y no se van a ver, porque la radiación atraviesa el cartón. Ya. Entonces, como que la idea la entiendo, el tema es el material. A lo mejor puede ser lo mismo, pero con esto como de aluminio, a lo mejor un papel de aluminio, una cosa como más, un material que retenga la radiación, de alta densidad. El cartón, como no tiene alta densidad, no pasaría nomás, entonces no funcionaría. Pero sí entiendo la idea, que lo que ponga ahí, que sea radiopaco, sirve. O sea, sirve el papel de aluminio. Claro, como un papel aluminio funcionaría. Sin embargo, se vería, pero atenúa la radiación al ser tan delgadito, tan chiquitito, no sé qué tanto también atenuaría la radiación. Yo lo que les recomiendo es que siempre sea algo más rígido y sólido. Por ejemplo, puede ser una moneda, un pedacito de plomo, puede ser de repente estos como clip, estos bien gruesos, un clip también funciona súper bien. La cosa es marcar, saber cuál es el derecho. Yo de repente lo que hago, saco un delantal plomado, y si puse ambas manos en una esquinita, le pongo el delantal así como cruzado, pero poquitito en una esquina. Entonces después yo veo la imagen, y el que la esquina está tapada, digo, esa es la derecha. O sea, con lo que tape, mientras sea radiopaco, me sirve para marcar. Total, después se digitalizan la imagen en la pantalla. Recuerden siempre que la preparación previa para el examen es solicitar orden médica, preparar al paciente con la bata, las indicaciones de acuerdo a cada examen y la zona a radiografiar, y se prepara la sala y el equipo. En caso de que la paciente esté embarazada, debe avisar al tecnólogo médico o al técnico si es que cree que existe alguna posibilidad. A mí me pasa, chiquillos, que cuando yo les digo a las pacientes probabilidad de embarazo, en la mayoría dicen siempre como que no, pero de repente ha pasado que te dicen no sé. Y uno le dice, ¿y por qué? O sea, más que entrar a la duda, ¿y por qué la duda? Más allá de eso, dice, o sea, esto tiene que estar usted segura.
si usted dice que hay probabilidad de embarazo, no le puedo hacer el examen y punto. O sea, si ella menciona un poco de probabilidad, ya el examen no se puede llevar a cabo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando uno le plantea eso a los pacientes, así como, entonces no le puedo hacer el examen por la probabilidad de embarazo, te dicen, pero a ver, no, si puede que no, y uno empiezan como con ese juego de hasta dónde uno puede soltar para hacer el examen. Y es curioso porque uno también lo hace como por la salud del paciente y su posible bebé, y los pacientes creen que como porque uno no quiere trabajar o porque no sé, es extraño, como que de alguna manera uno como que le dan otra vuelta, así como intentémoslo igual, una cosa así. Cuénteme. En ese caso, ¿quién es el encargado de decirle que no? Nosotros, como bien tenemos que avisar al tecnólogo y el tecnólogo, bueno, en este caso el especialista que trabajan siempre trabajan bajo supervisión también siempre de un profesional, generalmente tecnólogo médico. Y cuando ya hay un punto en que el paciente no logra el entendimiento y se le escapa de las manos, tienen que pasar la pelota. Y al que le corresponde pasar la pelota, me refiero a decir, bueno, ya se lo plantea la paciente y la paciente insiste, ok, que el tecnólogo médico decida. ¿Y por qué él decide? Porque finalmente si es que llega a existir algún tema en particular con la paciente, tiene que siempre hacerse alguien responsable. Y en este caso el responsable sería, claro, el tecnólogo del por qué llegó a hacer el examen. Ahora, el tema de la paciente es que si llega a insistir en hacer el examen, ustedes deben ser súper claros y al punto de que hasta pasarle un consentimiento informado y decirle, tome, firmemente consentimiento, y los consentimientos son consentimientos tipo, donde dicen, yo me hago el examen asumiendo la probabilidad de embarazo. Llegar a afirmar eso, o sea, si ya se te escapa mucho de las manos, y yo he llegado a ese punto, donde a la paciente le digo, ya, pero ¿existe alguna probabilidad? Es que no sé, es que la cosa, es que aquí, es que acá, y me cuesta responderte eso, pero yo creo que es 50-50, y evidentemente 50-50, pues chiquillos, si o está embarazada o no está embarazada, o sea, no puede estar medio embarazada, o está o no está. Entonces, ellos me dejan como en la misma, como que no me responden al final. Y frente a eso, si insisten mucho ya y que se quieren hacer el examen y no llegamos a un acuerdo, le doy esa facilidad. Ok, le voy a llegar a hacer el examen, pero bajo este consentimiento. Ha sido tanto que en mi trabajo llegamos a hacer consentimiento para esos casos. Y el consentimiento dice, yo tanto autorizo en tal semana, y ahí puede decir de embarazo, o bajo la probabilidad, o sin saber la probabilidad, a hacerme el examen. Porque lo más correcto sería que la paciente saliera de la duda, pero yo tampoco me puedo meter en eso, yo no le puedo decir, vaya ahora a la farmacia y cómprese un test, yo tampoco soy bien para eso. Aunque algún día conversando este tema con una paciente, la paciente fue, se hizo el test y después volvió a contarme que sí, estaba embarazada. Y me transformé en la primera persona que ella le contaba que estaba embarazada. Fue un momento importante en mi carrera. O sea, nosotros somos la primera, digamos, barrera. La primera barrera. Mientras no me diga que es suyo, está todo bien. Mientras no me encalete la guagua a mí, estamos bien. Entonces, efectivamente, chiquillos, este tema, yo no me gusta hablar de las reglas, así como estos así, porque cuando trabajen se dan cuenta que no todo es tan así, varía mucho entre un centro y otro, y me gusta llevarlo al entendimiento de cómo se da la conversación con los pacientes. Y la manera en que se da la conversación con el paciente es siempre en el trato más cordial posible, pero haciéndole entender que si existe probabilidad de embarazo, no se puede hacer el examen hasta que demuestre que no está embarazada. Eso. Ahora bien, chiquillos, si el beneficio de tomar el examen está por sobre el riesgo de la posible probabilidad de embarazo, una paciente politraumatizada, por ejemplo, como lo estábamos viendo el otro día, claro, o sea, si ella no puede vivir, ¿qué va a vivir el feto? O sea, primero tiene que estar bien el hogar, ¿cierto? Así que eso igual, chiquillos, siempre a considerar. Recuerden que la preparación de la sala consiste en apenas comienza la jornada, encender los equipos, verificar el stock de insumos con los que se cuentan, siempre mantener la sala limpia y ordenada, y realizar, acuérdense, una inspección visual, visualizar que todo esté en orden, visualizar que todo esté correcto, que está todo funcionando, que está todo operativo, que no hay nada roto, ninguna falla, y que podemos recibir al paciente, que están las condiciones, como les decía el otro día, de iluminación, de temperatura, adecuadas para recibir al paciente.
Y yo siempre me gusta mucho llevar la radiología a la experiencia del usuario. A lo mejor el examen te lo hacen súper bien, pero llegas a una sala muy fría, oscura, te hablan raro, apenas te dan indicaciones, tú como paciente no sabes qué hacer, ¿qué hago? ¿Me saco la ropa? ¿No me la saco? ¿No me quedó claro? ¿Me llamarán o tengo que salir? Y tú decís, voy a salir porque no me vienen a buscar. Tú salís y te dicen, esperen en el vestidor, y tú decís, chuta. Pero chuta, si no me avisaron, entonces como que todo el rato andáis como, ¿qué hago? Porque es algo desconocido. Y si nosotros somos los que estamos del otro lado dando la atención, ¿qué nos cuesta decirle al paciente cuando lo estemos atendiendo? Espere aquí, lo voy a venir a buscar, o cuando esté listo salga. Eso es súper importante, como que nadie le toma el peso a eso. Pero claro que es importante, ¿no? Claro que es importante. Entonces, además dentro de la preparación de la sala también está elegir el chasis adecuado dependiendo del examen y las indicaciones del tecnólogo, y utilizar ubicando el chasis de manera correcta, si es con buki, si es sin buki, si es en estativo, si es en mesa, y alinear el tubo con el chasis. ¿Sí? ¿Se entiende a qué me refiero con alinear el tubo con el chasis? Sí. ¿Cierto? Que el haz de radiación esté alineado con el chasis radiológico, independiente que esté en la mesa, o sea, encima de la mesa o bajo la mesa. Porque bajo la mesa eso también se mueve. Entonces tú tienes que mover el tubo de rayos con el chasis. ¿Como lo mostraban en el video? Como lo veíamos en el video, que se iba todo como alineando. Ahora, justo en ese video era como superficial el chasis, era sin buki, era encima de la mesa. Si eso hubiese sido con buki, eso estaría bajo la mesa y eso también se va alineando, también se va moviendo. ¿Cómo, profe, si no se puede ver? Miren, ya les muestro. Trae como un cuadrado con un centro. Ahora les voy a mostrar aquí estoy hablando. Ahí serían por las marcas, profe. Tranquilen, ahí voy. Espérenme, ¿qué estamos viendo ahora? Estamos viendo un examen de una radiografía de la cadera. La cadera es la articulación coxofemoral, donde el fémur articula, ¿cierto?, en la glenoides de la cadera, ¿cierto?, en la glena de la cadera. Entonces, ahí donde se provoca esa articulación se llama articulación coxofemoral. Esa es la cadera, finalmente. Le pone la protección radiológica, acostó al paciente en la camilla, le hace una rotación de la extremidad para que se elongue el cuello, mueve el equipo, el tubo de rayos. Anuncio. No. ¿Cierto? Ahí, listo. A esto me refiero. Fíjense. Ahí está el portachasis. Y el portachasis porta el chasis. Encima del portachasis hay una rejilla buki. Después viene la mesa, después viene el paciente. O sea, arribita de eso y arribita está la rejilla buki. Entonces él está alineando eso y dice, ya, ahí estamos alineados, lo muevo un poquito para allá, ahí estamos en la línea, ahí veo la línea, sí, bien. Pero solamente la céntrica. Claro, porque la otra, el tubo, si tú lo mueves en profundidad, puedes perder eso, o sea, como hacia los laterales del paciente. Ahí puedes perder, finalmente, el isocentro, el punto central. Pero si es que se llega a mover tu equipo en ese posicionamiento, porque no todos tienen los mismos movimientos, si ese equipo se llega a mover así, en realidad tú lo puedes alinear hasta llegar al punto central para solo tener que alinearlo en el eje Z del paciente, ¿sí? De cabeza a pies, como lo está haciendo ahí aquel sujeto. Pero una vez que lo alineó, estamos listos, ve, lo cierra y se va a esconder. Pero ahí solamente alineó uno de los puntos, pues, profe. Entonces, ¿cómo vas a ver el punto de craneal a caudal?
Es que ese es lo que él alineó en realidad. Aquí viene el tubo de rayo X. Aquí está el paciente. Esta es la cabeza del paciente, estos son sus pies. Él mueve el tubo hacia arriba, hacia la cabeza, o lo mueve hacia los pies. No lo mueve hacia los lados, lo mueve hacia arriba o lo mueve hacia los pies. Entonces, si él movió el tubo hacia los pies, el chasis que está acá abajo lo debe mover también hacia los pies. ¿Sí? No. Si él mueve el tubo hacia arriba, lo mueve hacia arriba. Usted me pregunta, en este movimiento no va a ocurrir porque el tubo no lo estamos moviendo en esa orientación, hacia adentro o hacia afuera. Pero se puede. Abajo nomás. Se podría llegar a hacer dependiendo de la configuración de cada equipo. Pero generalmente se hace de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Es el movimiento. El paciente está aquí, de los pies a la cabeza, de los pies a la cabeza. Este movimiento, tú lo que haces es mover la camilla, porque la camilla es flotante, pero eso está fijo. Entonces, esto está fijo, el chasis ahí está fijo, y tú mueves al paciente en muchos movimientos, pero porque la camilla es la oscilante, el chasis sigue fijo. Entonces, tú alineas el tubo, alineas el chasis radiológico, eso está alineado, y lo que se mueve es la camilla, pero eso sigue fijo abajo. ¿Buena? Y, profe, si sale mala en este caso la radiografía, no queda buena, la puedo volver a tomar, pero eso implica que me van a decir, oye, José, pero ¿por qué te salió mala? ¿O no? En realidad, cuando se toma la radiografía, uno siempre tiene que tomar la radiografía para que salga a la primera. Siempre. ¿Siempre va a salir así? No. ¿Qué se hace? Se repite. ¿Cuánto se repite? Hasta que sea diagnosticable. Hasta que sea una imagen, no pedimos bonita, pero que sirva. Y si vemos que no está sirviendo, se para de tomar. ¿Sí? O sea, acá la protección radiológica parte desde que la radiografía sea y utilizar la cantidad de radiación como sea razonablemente más baja posible, que el criterio Lara. Eso se utiliza con aquel fin, que es de protección radiológica. No se toman la radiografía así, vamos tomando radiografía, no es tan así. ¿Ya? Dejen seguir compartiendo la clase. Acá está. Profe, dígame. ¿De qué depende que vaya con o sin Buki? Del tamaño de la estructura. Del tamaño de la estructura. Si es una estructura grande, lo que va a hacer una estructura grande es como que viene la radiación bajando del tubo y se encuentra con mi mano. Hacer mi mano una estructura pequeña, lo que hace la radiación viene y pasa casi en la misma orientación. No se genera tanta radiación dispersa o tanto efecto Compton, ¿ya? Porque esa interacción con la materia hay, que la radiación salta hacia todos lados. Eso no ocurre con una estructura pequeña. ¿Cuándo ocurre? Por ejemplo, con el cráneo. El cráneo es una estructura súper densa. Entonces, cuando viene la radiación y sale por el otro lado, salen diferentes orientaciones, hacia todos lados, para todos lados. Y uno lo que busca es que solo la radiación que va más derechita sea captada. Por eso se usa la Buki, para estructuras más densas. Entonces, ahora vamos a ver parte de eso. Uno tiene que recibir la sala limpia ordenada cuando uno comienza la jornada y dice estar en esas condiciones. No es la mejor, es un equipo viejo, pero se entenderá, chiquillos, que dentro de las condiciones del equipo es lo más correcto. Diferentes tamaños de chasis, tenemos 18. Chiquillos, los tamaños de chasis varían entre un centro y otro, algunos pueden tener uno, otros pueden tener otros los pueden tener todos, y en radiología digital indirecta, estos son los tamaños. Pueden existir variaciones, evidentemente, pero son diferentes de la radiología convencional. Antes, cuando existían las películas radiográficas, habían un montón de tamaños de chasis. Hoy en día, estar estudiando esta carrera y estar hablando de los chasis radiológicos que se utilizaban en la radiología convencional o análoga es un poco retrógrado, ¿sí? Mejor apuntemos más al futuro. Y frente a eso, como que lo más correcto de pasarles de tamaño de chasis son los que aquí yo les dejé. Antes habían un montón. A mí me interesa que se aprendan estos, porque son los que más van a utilizar. Tamaño 18 por 24, 24 por 30, 24 por 30, ¿cierto? 35 por 43 y 30 por 90, que es el de columna total. Esto ya lo tuvimos en la clase, todos ustedes ya lo saben. Tenemos los elementos de protección radiológica, y esta clase es muy similar a una que ya tuvimos, pero ahora la vamos a mirar con otros ojos. ¿Cuál es la preparación del equipo en radiología para el esqueleto axial y pelvis? Hagamos la diferencia.
El esqueleto axial es el esqueleto que incluye la caja torácica, la columna completa, incluyendo el sacrocoxis, más la calota craneana. Pero el esqueleto apendicular tiene que ver con todo lo que es extremidad superior, incluyendo la cintura escapular, y todo lo que es también la cadera y toda la extremidad inferior. Eso es esqueleto apendicular. Entonces partamos con el esqueleto axial. O sea, la pelvis la quise poner como entre medio porque la pelvis dentro de la radiografía incluye lo que es sacro, ¿sí? Incluye también el hueso pélvico, el ilion, el isquion y el pubis. Entonces, esto lo puse como aparte, finalmente, la radiografía de pelvis. ¿Cuáles son las radiografías de pelvis? Está la pelvis completa, ¿sí? Que eso es incluir cadera derecha junto a cadera izquierda, siempre realizar la rotación interna de la extremidad para elongar el cuello femoral. Y ese tipo de radiografía se toma antero-posterior, o sea, AP, la radiación viene de anterior hacia posterior, y si se fijan, está en mesa, y si está en el portachasis es porque es con buki, y una estructura grande. Esta es una radiografía con buki. La de la mano derecha, y bueno, y la cadera, todas son con buki. Y si se fijan, esa proyección, ustedes ven ahí, se llama patas de rana o Lowenstein, también esa ya la habíamos hablado en su momento. Y la cadera derecha. Si a mí me piden radiografía de cadera derecha, y cadera izquierda se toman por separado. Cadera derecha y cadera izquierda. La cadera es la articulación. La pelvis es la completa, incluyendo la cadera derecha y la cadera izquierda. ¿Y por qué uno podría tomar, algo completo y otra más localizada? Porque la que es más localizada permite una mejor resolución de la estructura. Siempre consideren, chiquillos, que esto es como una fotografía. Imagínense ahí una sala y ustedes toman una radiografía desde bien atrás y se ven varios aspectos de la sala. No es lo mismo que en una zona en particular se tome una fotografía a una zona en particular. De seguro van a resaltar más detalles. Lo mismo sucede en la radiografía. Lo que es columna, y esta radiografía se toma en decúbito supino, acostado boca arriba. ¿Se pudiese tomar una pelvis de pie? Sí. ¿Cuándo se puede tomar una pelvis de pie? Para evaluar, por ejemplo, un desnivel pelviano, que hay una cadera más arriba que la otra, ¿sí? Ahí se puede pedir, por ejemplo, una radiografía de pelvis de pie y se toma en bipedestación. Una Lowenstein no se podría tomar porque el paciente tendría que levitar. En cuanto a la columna, también se puede tomar en bipedestación o, como se fijan también, en decúbito supino. ¿Sí? También las decúbito lateral son una radiografía para que la radiación entre por lateral, para obtener una imagen lateral. Acuérdense que tomamos radiografías, la mayoría de las radiografías siempre se toman en dos planos, antero-posterior o posterior-anterior más un plano lateral. La mayoría de las radiografías. ¿Por qué? Como son imágenes en dos dimensiones, siempre es bueno tener dos planos. La parte de los dos planos es súper buena entenderlo y alguna vez yo lo expliqué. Ahí me vi una foto del príncipe Harry, parece, que sale como apuntando con la mano así y sale haciendo como algo así. Y se ve pero como así, una cosa así. Algo así. La cosa es que se ve como que está sacando el dedo del medio. Y eso es porque hay una vista lateral de la mano. Pero cuando él daba vuelta la mano, se dan vuelta porque había otra imagen del frente, se dan cuenta que eran dos dedos, no solo uno. Y eso no lo puedo dejar junto. Ahí. Entonces, eso se da porque ahí, ahí se demuestra la importancia de la API y del lateral. Tenemos una imagen lateral que te da una imagen, pero el frontal te entrega otro conocimiento. Por eso siempre es bueno tomar en dos planos. Entonces, por ejemplo, acá, dígame. Y el tema de, en este caso, cuando está fracturada la cadera. Cuando hay fractura de cadera, se toma la radiografía de la misma manera, pero no se hacen rotaciones ni se mueven las extremidades del paciente. El paciente se acuesta, se deja y se le toma el examen. Siempre que hay como fracturas, se intenta tocar al paciente lo menos posible, independiente que la literatura diga algo, uno lo abarca por otro lado. Lo que es columna, chiquillos, se toma antero-posterior, siempre antero-posterior, siempre. ¿Por qué? Porque la región a estudiar siempre tiene que estar lo más pegadita al receptor de imagen. Entonces, claro, la columna va por atrás, ¿cierto? Está lo más pegado a la camilla posible. Súper bien, porque eso se busca en una radiografía, que la región a estudiar esté lo más cercana posible al receptor de imagen. ¿Cómo se prepara la sala del equipo para estas radiografías?
ahí hay una posición para una radiografía en bipedestación, y ahí otra para tomarla en decúbito supino. Mira. Y ahí siempre alineando el chasis. Lo que es columna total, la sala del equipo se utiliza un portachasis para el chasis grande, que además cumple función, algunas como de rejilla buki. Por la estructura tan grande, hay lo que es columna también, chiquillos, la columna siempre también con rejilla buki, siempre. La columna entonces total también, completa, siempre con la rejilla buki, y dice, hay algunos equipos que tienen este detector, este receptor de imagen, que vienen con una rejilla buki, o sea, ese es un portachasis, se pone el portachasis ahí, pero hay unos que traen la rejilla buki como integrada. Claro, porque ahí está delante nomás, pues. Claro, entonces trae como una buki integrada a aquel portachasis. Lo que es el tórax siempre, esta radiografía me interesa que la vean bien, y se la aprendan, pónganle alta atención. Se les puede olvidar la cadera, ya, pero esta no, porque esta es una radiografía que más se toma, que es la radiografía de tórax. La radiografía de tórax se toma siempre en posición póstero-anterior, ya, por cómo en esta posición, con los hombros hacia adelante, la escápula se desproyecta del tórax, y se puede evaluar el tórax en su totalidad. Siempre se debe tomar en inspiración. Tome aire profundo, aguante, inspiración máxima. Solo se toma en expiración, que es botando el aire, para patologías de atrapamiento aéreo, como por ejemplo un neumotórax. Cuando el paciente tiene un neumotórax, se le pide una radiografía también en expiración, o sea, que bote el aire, y así se ve si es que hay atrapamiento aéreo. Un neumotórax es cuando hay aire entre las pleuras, entre la pleura del pulmón, ¿sí? Y la lateral que se toma del tórax, se toma siempre una lateral izquierda, o sea, una lateral que se apoya el lado izquierdo, ¿sí? El lateral izquierdo. Se llama lateral izquierdo porque es el lado que se está apoyando, ¿sí? Uno habla del lateral izquierdo o del lateral derecho, dependiendo del lado que se apoya. Esto es lateral izquierdo porque se apoya al lado izquierdo, ¿sí? Incluso lo más correcto sería que la radiación está entrando como de derecha a izquierda. ¿Por qué se hace eso? Porque el corazón apunta hacia el lado izquierdo. Entonces, mientras más cerca estemos del detector de imagen, la imagen es más fidedigna, y así podemos saber que el tamaño del corazón es un tamaño mucho más real a que se esté hacia el otro lado, del lado del paciente. Y esta radiografía siempre, o en la mayoría de los casos, se debe intentar tomar en bipedestación, de pie, o por último que el paciente esté sentado, pero un paciente erguido. ¿Para qué? Para evaluar niveles hidroaéreos. ¿Qué son los niveles hidroaéreos? Los niveles hidroaéreos es ver la diferencia entre líquido y la diferencia entre aire. El líquido queda abajo, el aire queda arriba. Pero si el paciente está acostado, eso no se puede evaluar. Pero si el paciente está de pie, sí se puede evaluar, ¿sí? ¿Cómo se prepara la sala y el equipo? A 1,80 m de distancia. La radiografía de columna total y la radiografía de tórax se toma a 1,80 m de distancia. Esto se toma de pie, como les decía también la de tórax, por los niveles hidroaéreos. Lo que es cráneo, completo el cráneo, más las cavidades perinasales, ¿cierto? De los senos paranasales, para evaluar una posible sinusitis, también se pueden tomar en estativo. Eso puede ser de pie o sentado en el estativo, o en decúbito prono, o acostado boca abajo, de lateral, o hasta también en decúbito supino. Pero también yo prefiero que estas se tomen siempre de sentado el paciente, o de pie, o en esa posición como está acá en la imagen en blanco y negro, también por los niveles hidroaéreos. Si el paciente tiene mucosidad, para que la mucosidad quede, se mantenga en la zona que se está estudiando. Si el paciente está acostado, la mucosidad se puede extender. ¿Cómo se prepara la sala del equipo? Pues lo posible en esa posición, pero también puede ser en mesa, alineando el chasis. ¿Cómo es la preparación del paciente? También con buki, siempre con buki. ¿Cómo es la preparación del paciente en lo que es radiología de extremidad superior e inferior? Lo que es extremidad superior, el paciente se retirar pulsera, anillo, cualquier cosa que tenga en su mano, que posea, se toma a 1 m de distancia, al igual que toda la radiografía, a excepción de las que yo les decía, que es la del tórax y la columna total, que son como 1,80 m de distancia. Y estas, la que les voy a mostrar ahora, son todas sin rejilla buki. Me refiero a esta, que es la radiografía de mano, que era la que estaba haciendo la chica. Delante del posicionamiento que estaba haciendo,
era el que estaba haciendo la chica, que puso la mano en esa posición, después tomó sus manos y le giró los dedos. Yo lo único que le digo al paciente, le digo, haga un OK. El paciente un OK y le digo, baje la mano. Cuando la baja, ya lo posicioné. Entonces le digo, haga un OK, baje la mano y ahí tengo la posición oblicua de la mano. ¿Profe? Y la posición lateral. Dígame. ¿Eso era de 18x24? Ese chasis que ven ahí es un 18x24. Siempre se debe incluir la articulación también de la muñeca. Entonces, si una mano muy grande, más de 20 centímetros de mano, no va a alcanzar usted a tener las falanges distales más la muñeca. Va a costar un poco poder evaluar eso. Entonces, por eso es importante que siempre se adecue al tamaño del paciente. No puedo poner un tamaño de chasis más pequeño a la estructura que estoy estudiando. Nunca puedo hacer eso. Y, ¿qué opción me queda ahí? Ok, utilizar un tamaño de chasis más grande, como en este caso el 24x30. Para un dedo, siempre un 18x24 te va a alcanzar. No va a haber un dedo más grande de 20 centímetros, imposible, de 18 centímetros. Ahí tenemos la proyección, por ejemplo, ahí ven el dedo que está en esa posición, y es porque, claro, intenten poner una vista, por ejemplo, AP o PA, también del dedo mayor de la mano, el del primer dedo. ¿Por qué? Porque si ustedes lo ponen así, ya queda con un distanciamiento al receptor de imagen, y eso me va a magnificar el tamaño del dedo. En cambio, si yo lo pongo así, va a quedar pegado al receptor de imagen y me da una imagen mucho más real. Hay una proyección lateral, también tamaño 18x24, igual que la muñeca, una muñeca proyección PA y una lateral de la muñeca. Cuando me preguntaban por los posicionamientos, estos son los posicionamientos de los exámenes chiquillos. Tal cual, así se toman. Por eso les digo que, claro, yo les puedo hablar del posicionamiento, pero yo no basta con decirte ya esa es la muñeca lateral. Aquí yo tendría que entrar, si quisiéramos hablar solo del posicionamiento, tendríamos que estar hablando de cómo podemos saber que está bien lateral. El criterio para evaluar esa imagen si es que está buena. Lo que es el antebrazo también está así, 24x30, y en lo que es radiología convencional también existe un tamaño de chasis que era el 30x40, que también te servía para esta extremidad. Porque claro, de repente uno se encuentra con tamaños de chasis que pueden ser muy acotados para una extremidad. Se utiliza el otro, el que sigue, el más grande. ¿Ya? Lo mismo también para el codo, chiquillos, ese es el posicionamiento. ¿Cómo se prepararía la sala del equipo? En esa posición, como lo veíamos delante en el video. Lo que es brazo o húmero. Recuerden, estos brazos, estos antebrazos, estos brazos. Brazo, un chasis de 35x43, vertical. Le menciono solo 35x43 porque es del chasis digital indirecto, que es el que les pedí que se conocieran. Y se debe tomar desde la articulación del hombro hasta la articulación del codo. Siempre en los huesos largos se deben incluir, o en cualquier hueso se deben incluir ambas articulaciones. Si, por ejemplo, voy a tomar el fémur, tengo que tomar la cabeza del fémur y también la articulación de la rodilla. O sea, se debe alcanzar a incluir ambas articulaciones. Lo mismo pasa con el brazo. Se incluye hombro, se incluye codo. Y, si se fijan, ya una estructura más grande. Como una estructura más grande, ya la estamos tomando con Buki. ¿Cómo sé que es con Buki? Porque no está el chasis pegadito al paciente, sino que está, en este caso, el estativo. Lo mismo que el hombro. El hombro de aquí también ya se empieza a tomar con Buki. ¿Se dan cuenta que hay diferencia? Que no está el chasis encima, sino que está el estativo, porque lo que es brazo y hombro se toma con Buki. También puede ser un 18x24, un 24x30 para lo que es el hombro. De esa manera se prepara la sala y el equipo para esos exámenes que acabamos de ver. Lo que es extremidad inferior, el pie, ¿se toma con Buki o sin Buki? ¿Qué creen? Buki. Sin Buki. Sin Buki. Recuerden, el tamaño de la estructura y que además no está directamente con la mesa del paciente, como que visualmente uno así lo pudiese llegar a distinguir. Una proyección antero-posterior con ángulo, una proyección oblicua y una proyección lateral. Ortejo, AP oblicuo y lateral. Los ortejos son los dedos. Acá también, sin Buki. Imagínense, el dedo pequeño, no necesita Buki. Acuérdense, ese es el análisis de estructuras. Y otra forma de entender también, chiquillos, lo de la Buki es que desde los dedos de la mano hasta lo que es el codo se toma sin Buki. De aquí para arriba ya es con Buki.
Y lo que es de abajo del dedo hasta la pierna se toma sin buki, pero lo que es rodilla ya es con buki. A no ser que queramos evaluar solo la rótula que es más pequeña se podría tomar sin buki, pero todo lo demás es con buki. Esa es como una buena manera de entenderlo. Ortejo, AP oblicuo lateral, que eran los ortejos los dedos, ¿se acuerdan, chiquillos? Y todo eso son aditamentos que se utilizan para poder separar los dedos, para que podamos poder visualizar la estructura, ¿ya? Acuérdense, chiquillos, de ir anotando también en el chat ustedes ahora su nombre con su apellido para que quede como registro de asistencia. En cuanto a los huesos sesamoides, son unos huesos accesorios que tenemos que tienden a fracturarse mucho en bailarines y corredores. Y también necesitamos desproyectar la estructura. También sin buki. El calcáneo, miren, al tiro, se nota el tiro, sin buki. Tamaño del chasis, el más pequeño, 18 por 24 y 1 metro de distancia. Lo mismo con el tobillo, 18 por 24, 24 por 30, a 1 metro de distancia, también sin buki. Ahí tienen los posicionamientos, es una AP, esta es una oblicua, esta es una lateral del tobillo. Y la pierna tiene algo diferente, fíjense. La pierna no utiliza buki, chiquillos, no utiliza buki. Para mí igual es un hueso más grande, como que yo creo que ahí ya se empieza a hacer falta la buki. Yo creo que debiese tener buki, pero ¿por qué no se usa con buki? Porque la pierna tiende a ser como un hueso súper largo. Y al ser tan largo, tenemos que utilizar el chasis en diagonal. Fíjense, el chasis está en diagonal, porque tiene un mayor tamaño ahí. Entonces ahí se toma desde la articulación de la rodilla hasta la articulación del tobillo. De ahí a ahí se toma. Para eso son esos puntos como de referencia, para que lo entiendan, chiquillos. Centrado en un punto central, pero con el chasis en diagonal. Evidentemente no es con buki. Tú no puedes poner en la mesa el chasis en diagonal. Por eso va encima, eso nunca lo olviden, la pierna sin buki. Y puede ser 1 metro, 1,10 metros de distancia, o incluso puede ser más. Si se da más distancia, el tamaño de la estructura que estamos estudiando tiende a disminuir, como el efecto que hacemos cuando apuntamos con una linterna a la mano frente a una muralla. Dependiendo de qué tan cerca o qué tan lejos estamos de la fuente de luz, se puede aumentar o disminuir el tamaño de la estructura que estamos estudiando. Y también, recuerden, incluir ambas articulaciones sin buki. ¿Cómo se prepara la sala del equipo? De esa manera. ¿Ven? Encima de cúbito supino con el examen que estemos tomando. Dígame. Siempre debe ser 1 metro. Así está calculado, siempre tiene que ser 1 metro, 1,10 metros de distancia. Eso está determinado por la cantidad de radiación que emite el equipo, frente a ciertas condiciones, para estudiar el tamaño real de la estructura. A 1 metro de distancia, con la estructura bien pegadita al receptor de imagen, se da que coincide la resolución de la imagen y del tamaño que se pueda calcular de algo que mida, por ejemplo, algo que pueda medir 5 centímetros, en la radiografía también va a medir cerca de los 5 centímetros. Se aproxima, no es exacto, pero se aproxima. Entonces, como lo más correcto, siempre 1 metro, 1,10 metros de distancia. En el caso de la rodilla, tenemos que la rodilla es con buki, como pueden ver, a excepción de la rótula. Si se fijan, la rótula sin buki, el tamaño de la estructura más pequeña está evaluando solo la rótula, una vista axial de la rótula, pero lo demás ya es con buki, por el tamaño. Y lo mismo, ¿ven? Lo mismo pasa con el fémur. El fémur ya es el hueso más largo que tiene nuestro cuerpo. Entonces ahí no nos queda otra que tomar una imagen superior o una imagen inferior, si el tamaño de chasis 35 por 43 ya no entra. Por ejemplo, chiquillos, miren ese chasis que está en la imagen central. Ese chasis, chiquillos, es mucho más pequeño, y yo les aseguro, que el tamaño del fémur. Entonces, ¿qué tiene que hacer esta persona? Tomar una imagen superior del fémur y una imagen inferior del fémur. ¿Ven? Superior e inferior. ¿Cómo se prepara la sala y el equipo? De esa manera, porque va con buki. Para extremidades inferiores, lo mismo que la columna total, es la misma lógica. También a 1,80 metros de distancia. Entonces ahora se agregó otro. Tenemos que el tórax, la columna total y las extremidades inferiores se toman a 1,80 metros de distancia. Todas las demás a 1 metro. O 1 metro, de 1 metro a 1,10 metros, pero quédense con 1 metro de distancia. ¿Cómo se prepara la sala del equipo? En ese posicionamiento. Se pone un banquillo para que el paciente se suba y debe incluir desde la articulación del tobillo hasta la articulación de la cadera. Eso es la radiografía de extremidad inferior.
Y recuerden, hay diferentes posicionamientos que pueda tener el equipo, uno da ángulo, más ángulo, menos ángulo, pero siempre tiene que ir centrando el equipo al receptor de imagen. Y la camilla también se mueve con un movimiento oscilante, que eso me lo permite, o puede subir y bajar la camilla, me lo permiten los pedales que están bajo la camilla. Recuerden siempre, posterior al examen, limpiar y ordenar, por supuesto, la sala para recibir al siguiente paciente. Es muy diferente la experiencia del usuario, chiquillos, recuérdenlo siempre. Ya, hasta ahí llegamos con la radiografía del equipo fijo, que era el que vimos en un comienzo. Pero también está la radiografía móvil. ¿Cuándo se utiliza la radiografía portátil? Equipos portátiles que pueden ir de una sala a otra, cuando el paciente no puede llegar a la sala. Se evita de todas maneras la radiografía portátil por un tema de protección radiológica, porque no todas las salas se encuentran plomadas. Entonces ahí se utiliza como medida de protección la distancia. Mientras más lejos tú te encuentres del equipo de radiación, menos cantidad de dosis de radiación te va a llegar. Pero para eso, lo que se hace es justificar el estudio. Mientras se justifique que el equipo portátil fue a dar radiación a tal punto, ok, estamos bien, se puede utilizar la medida de protección de distancia, pero siempre es importante el blindaje de la sala donde se van a utilizar estos equipos. Entonces, se utiliza generalmente, acuérdense, en unidades de cuidado intensivo, en quirófano o en pacientes que no se puedan trasladar. Acuérdense, esta clase también ya la tuvimos, que tenemos dos tipos de equipos portátiles, están los arcos en C y los equipos portátiles de radiografía. Hoy en día están bien capacitados estos equipos, dan hartas posibilidades. Dentro de los componentes tenemos el brazo articulado del tubo que permite diferentes configuraciones, movimientos, etc. Y también tenemos lo que es los generadores. El generador también que permite a través de batería tomar el examen sin la necesidad de conectar este equipo a algún enchufe. O sea, son equipos portátiles reales. Y también están los que deben ser también alimentados por una corriente eléctrica directa y algunos que ya se han hecho a perder la batería y simplemente hay que enchufarlo. ¿Cómo pudiese funcionar un celular en realidad? La consola para elegir los factores de exposición, que siempre va a estar mucho más limitado que un equipo fijo. Y el sistema de transporte, un equipo pesado, pero tiene que permitir movimientos en diferentes configuraciones para poder llegar al punto que se necesita llegar con estos equipos. Yo una vez sufrí harto con estos equipos porque yo cuando hice mi internado me hacían en una clínica, me hacían ir a sacar los portátiles. Un día fue un sábado, estuve toda la mañana portátil en portátil. Y para mí era súper complicado porque yo me enfrentaba a pacientes que estaban conectados, llenos de cables, toda la cosa, y por ejemplo, había sido operado hace una semana de un trasplante de pulmón. O sea, fíjense la importancia del tema. Yo era un cabro de 22 años, y tenía que ir donde el trasplantado de pulmón, mover los cables, buscar mi espacio para poder tomar la radiografía bajo la presión de no cometer ningún error. Entonces, ahí es complicado igual, fíjense siempre y tengan si tienen que ser súper conscientes en obtener la mejor imagen, pero también siempre y cuando sea seguro. O sea, uno no llega ahí desenchufando al paciente de las máquinas que se encuentre conectado para que a uno le quede la radiografía bien. O sea, siempre es más importante la condición de estabilidad del paciente. En cuanto al receptor de imagen, pueden ser pueden ser convencionales, o sea, hay que revelar, y eso sí que es mucho trabajo, porque imagínense, pasé entre los cables, llegué hasta ese punto, tomé la radiografía, me quedo con mi radiografía, pero voy a tener que ir a la cámara oscura, revelarla para saber si el equipo efectivamente, si la radiografía efectivamente me quedó buena. Imagínense todo lo que significa en gestión de tiempo, todo eso. Versus un digital directo, donde tú lo posicionas y das la radiografía. Por eso tengan cuidado en temas de protección radiológica. Yo creo que el convencional, la gente se preocupaba tanto que la radiografía le quedara buena a la primera, que tomaba una y te quedaba buena. Porque ya así todo lo posible para que te quedara buena. Pero lo que es digital directo, tú dices, a ver, probemos ahí. Le falta un poquito, a ver, más arriba. Probemos ahí. Un poquitito más. A ver, ahora, ahí está, ya. Ahí, esa se queda. 3 radiografías. Entonces, ¿dónde está la protección radiológica ahí? O sea, no porque llegue la tecnología vamos a dejar esa parte de lado.
Consideraciones, su uso tiene que ser cuidado, se utiliza en salas posiblemente, o en la mayoría de los casos, con protección radiológica. Si estamos en una sala donde hay más gente, hay que intentar que esté al mínimo la cantidad de personas necesaria. Yo alguna vez le fui a tomar rayos a un paciente a su habitación, y cuando llegaba, el paciente súper, ¿cómo le explico, chiquillo? Estaba con toda la familia de repente adentro, pacientes hospitalizados que estaban ahí, estaban con toda la familia, y yo le decía a la familia, ¿pueden salir, por favor, para yo tomar la radiografía? Los pacientes salían y yo tomaba la radiografía, pues lo hacía pasar. Porque tiene que estar al mínimo la cantidad de pacientes que se encuentren dentro del lugar donde vamos a tomar el examen, o acompañantes, o personas en realidad. El operador se debe situar a una distancia de 2 metros por lo menos del disparo para utilizar la distancia como método de protección. Nunca dirigir el haz de radiación hacia otros pacientes directamente, y colimar al máximo que se pueda la radiación con la caja colimadora para definir los límites de la radiografía. En el caso de las fluoroscopías, acuérdense, se utilizan rayos de manera continua para diferenciar y evaluar diferentes órganos del cuerpo, y acuérdense que estas son imágenes que se visualizan a través de un monitor. Acá tienen diferente utilidad la radioscopía, como desde poder guiar alguna intervención quirúrgica, hasta también procedimientos de, por ejemplo, hemodinamia, o procedimientos también de diagnóstico como procedimientos digestivos a través de medio de contraste, para poder evaluar, por ejemplo, el esófago, el estómago y el duodeno. Los receptores de imagen son amplificadores de imagen o intensificadores de imagen. Acá no hablamos, son detectores, sí, pero son detectores que lo que hacen son fotomultiplicadores, que lo que hacen es intensificar la amplitud de la señal para observarla en el monitor. Son estudios que dan imágenes en tiempo real y que se proyectan las imágenes en un monitor, recuerden. Y la diferencia importante entre un equipo de rayos X osteopulmonar y un equipo fluoroscópico está que en el equipo de radioscopía o fluoroscopía se permiten imágenes en tiempo real, a diferencia de las imágenes que tomamos en radiografía, que son imágenes estáticas, no dinámicas, no en movimiento, sino que una imagen, un frame, uno. Y en radiología osteopulmonar son estudios, como le digo, claro, lo que le está diciendo, estático. Entonces, acá, dentro de los insumos que se pudiesen llegar a utilizar, son insumos también, chiquillos, en relación al tipo de procedimiento. Por ejemplo, una radiografía contrastada, o apoyar en pabellón, los insumos que se van a utilizar van a ser diferentes. Por ejemplo, en pabellón vamos a necesitar insumos de aislamiento para poder, de alguna manera, más que aislamiento, son insumos de asepsia o técnicas de asepsia, o realizar un campo estéril en el equipo para poder ser utilizado como apoyo durante el pabellón, y que así no se vaya a generar una contaminación cruzada. En el caso de lo que es hemodinamia, se utiliza radioscopía para ayudar a poder determinar diferentes angioplastías, cualquier estudio de los vasos sanguíneos que se puedan hacer a través de esa técnica, y también lo mismo con los equipos de digestivo y sus medios de contraste. Es por eso que hay que definir también que estos equipos de radioscopía pueden ser estáticos o móviles. Los estáticos pueden ser como los de digestivo que yo les mencionaba, que son aquellos equipos que están destinados a un solo lugar, equipos instalados en un área definida y no se pueden mover. Pero están los móviles, como los que se utilizan en pabellón, de equipo arco en C, que se mueven entre una sala y otra. O sea, se pueden mover entre una unidad y otra. Ya ahí tiene un equipo fijo de radioscopía versus un equipo de radiología, de radioscopía, móvil. Acuérdense del movimiento que tiene esto, del contrabalanceo que permite las diferentes imágenes. Y acuérdense que la producción de la radiación es la misma. Lo que cambia es cómo se recibe la señal, porque tiene esto una pantalla intensificadora. Bueno, esto también ya lo vimos, ustedes ya lo saben, respecto a la pantalla intensificadora. Y acuérdense también de la exposición a la radiación. Siempre debemos estar bien alejados de la región que se encuentra emitiendo la radiación desde la fuente, desde el tubo de rayo de fluoroscopía. Mientras más alejados nos encontremos, menor la dosis de radiación. Acuérdense siempre del delantal plomado que debe contar quien esté realizando el examen y todo aquel que se encuentre dentro de la sala.
Incluso el mismo médico que se encuentra operando se encuentra con un delantal plomado por un tema de protección radiológica. Acuérdense siempre que cuanto menos tiempo se encuentre, por eso blindaje, tiempo y distancia, esas son las medidas básicas de protección. El tiempo, mientras menor tiempo estemos puestos a la radiación, menos dosis, eso es importantísimo. La distancia, mientras más lejos nos encontremos, menos dosis de radiación, y el blindaje. Mientras exista blindaje, menor dosis de radiación, se atenúa. Y acuérdense que tenemos medios de contraste, y entre los medios de contraste teníamos positivo y negativo. Dentro de los positivos está el sulfato de bario y los yodados, que se ven radioopacos, y los negativos, que son los que se ven más radiolúcidos, el aire, el CO2 y el agua. Así también, dentro de estos medios de contraste, como los positivos, encontramos el sulfato de bario, un medio de contraste radioopaco, que es para visualizar el tubo digestivo, ¿sí? Se mezcla con un poquito de agua y el paciente lo ingiere. Después se elimina vía rectal. Entonces, como no lo absorbe el tubo digestivo, tú puedes tomar imágenes con este medio de contraste de todo el tracto digestivo de principio a fin. Ahí tenemos otro equipo, y eso, chicos. ¿Alguna duda? Vamos ya teniendo más claro la sala de rayo, ¿no? Creo que los videos sirvieron como para contextualizar, entender también cómo se mueve el receptor de imagen, la utilidad de las técnicas diagnósticas, cómo se posiciona el paciente, bajo qué condiciones, si se utiliza Buki o no. Eso, ¿qué importancia tiene esta clase para ustedes? Que cuando vayan a trabajar, ustedes van a decir, pase por favor, paciente, ¿qué dice acá? Radiografía de columna. Entonces decir, ¿qué hago? ¿Lo acuesto? ¿Lo dejo parado? ¿Qué ropa se saca? ¿Qué hago con el paciente? ¿Qué chasis entro? ¿Qué chasis me sirve? Y acuérdense, el chasis tiene que ser acorde a la estructura. Y si es con Buki o no, también depende acorde a la estructura. ¿Alguna otra duda, chicos? Bueno, directamente con la materia, ¿no, profe? ¿El método de evaluación de esta semana va a ser a través de pruebas o un trabajo? Va a ser una prueba, un cuestionario que van a tener el día viernes, que va a estar habilitado. Ya les digo en qué horario está habilitado. Está habilitado, chiquillos, entre las 2 de la tarde y las 9 de la noche. El día viernes, 20 de noviembre. ¿Entre qué hora, profe, que no lo escuché? Entre las 2 de la tarde y las 9 de la noche. Y van a tener... Profe, no lo podría dejar más extendido porque nosotros tenemos clase a las 8. Sí, toda la razón. Y con el profe estamos hasta como las 12. Sí, lo digo. Lo voy a dejar habilitado el día viernes entre las 2 de la tarde, lo voy a mantener ese horario por si lo quieren hacer más temprano, hasta las 12 de la noche. ¿23:59? Sí, le pongo 23:59 para que sea a las 12 y no confundirme entre el 00, 12, AM, PM, ay, me confundo mucho, 23:59. Ahí yo les voy a extender el plazo, no se preocupen. Entonces el día viernes tienen entre las 2 de la tarde y las 12 de la noche para hacer la prueba. Sí. No, es que igual vamos a tener que hablar con el profe por el hecho de que termine la clase antes. ¿Y a qué hora empieza? Con esto estamos terminando las clases de casi las 11. ¿A qué hora empieza? 9:30, a las 8. A las 8 empezamos con el profe. Claro, igual... Claro, igual le voy a escribir yo a Carlos para que esté al tanto y que esa clase no se pase tanto. Claro. Oiga, profe, ¿y en la duración de la evaluación? 45 minutos. Ya. ¿Sí? Pero está fácil y son re pocas preguntas, así que no se compliquen. No, sí, más que nada para mantener al tanto esa información. Estudien con ganas. Y vamos avanzando. Eso, estudien con ganas, pero no estudien como para la evaluación, estudien harto para aprender. Yo creo que ese es como el mejor consejo que les puedo dar, como para cuando, no pensando en este proceso, pensando en cuando estén trabajando. No sacan nada con pensar mucho en el proceso en el cual se encuentran mucho ahora y solo se enfoquen en eso porque solo les va a generar ansiedad y de repente como hasta nervios. Mejor disfruten el proceso intentando imaginarse, posicionarse y considerar cómo toman estos conocimientos y cómo los van a aplicar en un futuro.
Y si van haciendo resumen desde ya de la materia, por ejemplo, o tirando ideas de los conocimientos, finalmente van a tomar los conocimientos para siempre. Por ahí una compañera pregunta cuándo estará la nota del trabajo que se entregó ayer. Todavía ni siquiera lo abro ni lo reviso, así que no sé cuánto me iré a demorar en revisarlo, pero espero tenerlos de aquí al domingo ya revisados. De todas maneras, acuérdense, chiquillos, que ese era el trato finalmente, que consideraran mi plazo también como para poder revisarlos, en consideración de que también extendí el plazo de entrega. Sí, no sé si se entiende, si eso fue lo que me acordó. Tranquilo con eso nomás, chiquillos, pero espero antes del domingo ya tenerles su nota. Ya. Bueno, mañana ya es la última clase con usted porque luego empezamos el lunes con la profe Marlene. Exacto. Bien. ¿Alguna otra duda, queridísimos estudiantísimos? Ya. Que descansen entonces, que tengan una linda noche de día miércoles. Mañana jueves es la última clase conmigo. Y después, lógicamente, nos vamos a seguir conectando, comunicando y voy a estar atento a lo que les pueda servir, a lo que les pueda ayudar. ¿Bien? Sí, profe. Gracias. Cuídense. Ya, chao, profe. Chao, chiquillos. Cuídense.